8 escalofriantes relatos reales de empleadas domésticas, secretos ocultos y terroríficos. REVLADOS. Laura llegó a un pequeño pueblo rural de México con la esperanza de comenzar de nuevo. Al abrir la puerta de la casa de la familia Rojas, fue recibida con sonrisas cálidas y una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Pero, algo en esa casa no estaba bien. Los murmullos entre las paredes parecían invocar historias de generaciones pasadas, mientras el aire vibraba con secretos no revelados. Desde el primer día, un escalofrío recorrió su espalda. Estaría empezando a trabajar en un hogar donde el pasado acechaba. Mientras realizaba sus tareas diarias, un viejo álbum de fotos apareció en su camino, escondido en el ático. Las imágenes revelaban un linaje de hombres y mujeres de expresiones serias, como si conocieran un secreto aterrador que pesaba sobre ellos. El álbum parecía susurrar, instándola a descubrir lo que la familia Rojas había ocultado. Laura sintió un nudo en la garganta y su pecho se apretó al entender que la familia no solo lidiaba con su propia historia, sino también con la sombra de un espíritu vengativo que había acechado a sus antepasados. En una conversación llena de temor, Teresa, la matriarca, le habló de los comportamientos extraños de sus hijos, quienes parecían ser atraídos por lo que había sido enterrado en su hogar. Al ver la preocupación en los ojos de Teresa, Laura decidió ayudar de cualquier manera que pudiera. Al poco tiempo, se unieron a doña Emilia, la abuela curandera que conocía los antiguos rituales de protección contra el espíritu. Las palabras de la anciana eran un bálsamo para las dudas que ahora carcomían a Laura, pero la calma fue efímera. Una tormenta intensa se desató, oscureciendo el cielo. El viento aullaba como un lamento, y con cada trueno, una sensación de terror crecía en el ambiente. Las luces titilaban, los objetos caían de donde no debían estar y, de repente, un estruendo resonó en medio de la oscuridad. Era el espíritu, manifestándose, buscando romper las frágiles relaciones que habían logrado construir. La familia y Laura se encontraron en un dilema emocional: ¿buscarían venganza como sus antepasados o intentarían romper el ciclo de odio a través del perdón? Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire estaba tenso cuando todos se reunieron en el centro de la sala, sus corazones palpitando fuertemente. ¿Lograrían unirse para enfrentar las verdades oscuras que les perseguían? Sin previo aviso, una risa escalofriante resonó en la noche, desatando el caos y dejándolos paralizados. Laura pudo ver en los ojos de los Rojas la lucha interna entre el miedo y la esperanza. ¿Aceptarían sus propias historias o permitirían que el pasado los devorara de una vez por todas? La tormenta rugía afuera, pero el verdadero torbellino estaba en su interior. La historia apenas comenzaba. El silencio que siguió a la risa escalofriante se convirtió en un peso insoportable. Laura sintió cómo su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor marcando el compás del pánico. Los Rojas intercambiaron miradas, y la tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Doña Emilia, con una calma incomprensible, se acercó al grupo, su figura encorvada reflejando una sabiduría ancestral. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Necesitamos enfrentarlo, dijo en un tono que combinaba autoridad y compasión. Laura asintió, aferrándose a las palabras de la anciana como si fueran un salvavidas en medio de un océano embravecido. La tormenta rugía con fuerza afuera, pero algo en la habitación se sentía aún más amenazante. Al mirar por la ventana, las sombras que danzaban en el jardín parecían cobrar vida, convirtiéndose en formas que se retorcían en la oscuridad. De repente, una de las ventanas se estremeció con un golpe brutal, y los gritos de los niños resonaron en los oídos de Laura. Fue como si las paredes mismas estuvieran gritando. Debemos hacer el ritual ahora, insistió doña Emilia, mientras tomaba un pequeño frasco de hierbas y colocaba una vela en el centro de la sala.
Con manos temblorosas, Laura ayudó a organizar los elementos sagrados, mientras la matriarca de la familia murmuraba oraciones en un idioma olvidado. El ambiente se cargó de energía, un zumbido que resonaba en las fibras más profundas del ser de cada uno. ¿Y qué pasará si esto no funciona?, preguntó Teresa, su voz temblando en un hilo de terror. Laura podía ver la desesperación en sus ojos, el reflejo de una madre dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. No podemos rendirnos, respondió Laura, sintiendo que el poder de la decisión la empujaba hacia adelante. Nos enfrentaremos a lo que sea necesario, juntas. Sus palabras resonaron en la sala, llenando el espacio de una esperanza renovada. En medio de la ceremonia, cada golpe de trueno se sentía como un llamado del pasado y, sin previo aviso, el espíritu se manifestó de forma violenta. Una sombra ennegrecida atravesó el umbral, formando un rostro retorcido que parecía burlarse de su esfuerzo. La figura se detuvo, observando a cada uno de ellos, como si pesara sus almas con su mirada penetrante. Laura sintió un escalofrío que le recorría la columna. No podemos dejar que nos controle, gritó con desesperación. Mientras tanto, los niños comenzaban a esconderse detrás de sus padres, sus ojos grandes y asustados. El viento golpeó con fuerza la puerta, como si la casa misma intentara abrirse a los secretos que llevaba dentro. Doña Emilia levantó el frasco de hierbas, gesticulando con fuerza, y los murmullos de su canto resonaron en la habitación. Las sombras temblaron con cada palabra, retrocediendo ante la luz temblorosa de la vela, pero en el momento más crítico, cuando el miedo se apoderaba de sus corazones, una revelación extraordinaria cruzó la mente de Laura. Rápidamente, se dio cuenta de que sus propios miedos podían ser la clave para enfrentar aquello que acechaba en la oscuridad. ¿Podría el perdón, el verdadero perdón, ser la única arma lo suficientemente poderosa para romper el ciclo? Antes de que pudiera articular su pensamiento, la sombra se abalanzó sobre ellos, levantando un estremecedor grito que resonó por toda la casa. Los corazones de todos se detuvieron en un instante, y la presión del pasado se hizo insostenible. Laura, gritó Teresa, mientras el rostro espectral se acercaba, dejando una oscuridad que parecía querer devorarlos. La luz de la vela titiló y, en ese instante, el destino de todos pendía de un hilo. Laura comprendió que enfrentar al espíritu no era solo un acto de valentía, sino una decisión de abrirse a las verdades ocultas de su propia historia. Sin embargo, lo que estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo. ¿Abrazaría el perdón o cedería ante el terror? La tempestad seguía en el aire, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El grito de Teresa resonó en las paredes, y el sonido se transformó en ecos distorsionados, como si la casa misma absorbiera el miedo y lo devolviera amplificado. Laura sintió que el aire comenzaba a espesarse, mientras la sombra espectral avanzaba con una lentitud aterradora. Era como si cada segundo se estirara, y en ese momento congelado, el tiempo se volvió un enemigo. Doña Emilia alzó la voz, intensificando sus cantos. Las palabras, repetidas en el lenguaje antiguo, casi desafiaran a la oscuridad. Por el poder de nuestros ancestros, revelamos la luz. La vela parpadeó, y entre las llamas, Laura percibió destellos de imágenes del pasado, figuras conocidas, momentos felices y profundas traiciones. Era un carrusel de emociones que atravesaba su mente, dibujando un cuadro vívido de amor y dolor. «Es suficiente», gritó Laura, sintiendo que la ira mezclada con el miedo la empujaba hacia adelante. «No te tenemos miedo. Somos más fuertes que tú». Las palabras, aunque dudosas, salieron de sus labios con una determinación sorprendente. Sintió una chispa de luz dentro de ella que comenzó a brillar con fuerza. La sombra se detuvo en seco. Sus ojos oscuros, como pozos sin fondo, se fijaron en Laura, y la sensación de rechazo se hizo casi tangible. Era como si el espíritu lidiara con una lucha interna entre devorar la existencia de aquellos que se atrevían a enfrentarlo o retroceder ante la luz renovada que emanaba de la joven. Laura, la voz de Teresa se hizo un eco lejano, casi como un susurro, mientras los niños temblaban detrás de sus padres, incapaces de comprender el horror que se dilucidaba frente a ellos. Entonces, se dio cuenta. La sombra no era solo un espíritu que buscaba venganza, representaba los miedos no enfrentados, las culpas del pasado.
Cada lágrima y cada secreto escondido por años estaban atrapados entre sus susurros oscuros. El perdón no solo podía ser una liberación para sus almas, sino también, quizás, un arma de contraataque. Debemos compartir nuestros miedos, exclamó Laura, su voz resonando con nueva fuerza. Unámonos. Si luchamos con nuestros recuerdos, podemos lanzarlos al abismo. Se volvió hacia doña Emilia, que la observaba con ojos profundos. Por favor, guía al grupo. Doña Emilia asintió, y con firmeza, comenzó a hablar sobre la valentía de enfrentar la verdad, sobre cómo cada uno debía desnudarse emocionalmente para sobrevivir. Las palabras fluyeron como un río desbordante. La familia Roja se fue uniendo, comenzando a compartir secretos que habían guardado celosamente y miedos que los habían frenado por demasiado tiempo. Laura los escuchaba, el dolor del pasado se transformaba en una especie de liberación colectiva, un eco de sus propias luchas. El viejo mueble crujió bajo el peso de las emociones expuestas, mientras la sombra se encogía como un monstruo ante la luz del día. Con cada confesión, ésta parecía debilitarse, como si los gritos de desesperación que alguna vez la alimentaron pasaran a ser un murmullo distante. No más secretos, gritó Teresa, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca más nos apartaremos de lo que somos en verdad. Y en ese instante, la habitación vibró, el aire se volvió electrizante. La sombra gritó, pero su grito era más un lamento que una amenaza. Mientras el poder del perdón y la verdad comenzaban a romper las cadenas del pasado, Laura comprendió que era su momento de actuar. La figura espectral se retorcía ante la verdad revelada, y en el filo de la batalla, el destino de todos colgaba de una bisagra. Serían suficientemente valientes para enfrentar su dolor y, al hacerlo, desterrar la oscuridad. Sin embargo, antes de que Laura pudiera hacer su movimiento final, un aullido penetrante resonó desde el jardín. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió frío como hielo. Algo más estaba en camino, algo que ni siquiera el valor del perdón podría detener. ¿Era ese el precio a pagar por liberar a sus almas del pasado? La oscuridad rodeó a Laura mientras el aullido se desvanecía, dejando a todos los presentes con el aliento entrecortado. El jardín se había convertido en un escenario de pesadilla, con la luna asomándose como un ojo vigilante. El frío parecía calar hasta los huesos, mientras la sombra se encogía, pero no la había vencido. En su retorcimiento, la figura seguía cambiando, transformándose en algo todavía más aterrador. ¿Qué fue eso?, murmuró uno de los niños, y su voz temblorosa resonó en la penumbra, intensificando el ambiente lleno de terror. Doña Emilia, con sus ojos fijos en la sombra, tomó aire. No perdamos el enfoque, dijo con determinación. La verdad que hemos compartido es un escudo, pero también debemos ser astutos. No sabemos qué más se oculta en la oscuridad. Laura sintió una mezcla de terror y determinación. Miró a su alrededor, viendo el pánico reflejado en los rostros de aquellos que había creído fuertes. Teresa y los Rojas parecían haber retrocedido, como si se sintieran impotentes ante la nueva amenaza. Un rayo de coraje se encendió en su pecho, si no actuaban juntos, el resultado sería desastroso. Escuchen, gritó, sosteniendo su voz reveladora. No es momento de rendirse. Debemos seguir hablando. Cada miedo que compartimos les quita poder. Unámonos de nuevo. Mientras las palabras fluían de su boca, la sombra comenzó a agitarse nuevamente. Era como si lo que decían le hiriera, desgastándolo poco a poco. Laura pudo notar que cada confesión era una pequeña victoria, cada secreto a viva voz ayudaba a deshacer el nudo de terror acumulado en la habitación. Primero fue doña Emilia quien comenzó a compartir su historia, su voz temblorosa narrando la pérdida de un amor pasado, su impotencia al perder a alguien que realmente quería. Cada día es un recordatorio de lo que no puedo cambiar, admitió, su rostro empapado en lágrimas. La sombra, al escucharla, dejaba escapar un sonido extraño, casi como un lamento. Los demás, impulsados por aquel primer resquicio de valentía, comenzaron a hablar también. Las confesiones fueron fluyendo como el agua de un manantial represado, cada una más poderosa que la anterior. Hablaban de abusos, de arrepentimientos, de la soledad que habían vivido.
Con cada palabra, Laura podía sentir cómo la presión en el aire se aliviaba, como si la sombra temiera a la luz que surgía de sus historias, pero de repente, un estruendo resonó del exterior, una ruptura violenta en la noche que pareció sacudir las mismas estructuras del hogar. El jardín se iluminó al instante con una luz amarilla brillante, como si el sol se hubiera levantado de golpe y el miedo en sus corazones se transformara en desesperación. «Laura», gritó Teresa, los ojos desorbitados por el terror. «Hay algo en el jardín». Lo que emergió de la sombra era una figura aún más grotesca, un monstruo hecho de la misma oscuridad que había agobiado a la familia. Sus miembros eran tentáculos que danzaban en el aire, y su rostro distorsionado era una representación de los temores de todos los que habían hablado. Esta nueva entidad parecía alimentarse de sus pesadillas. La valentía compartida había invocado algo más que simples sombras. «No retrocedan», exclamó Laura, sintiendo una oleada de pánico en su pecho. «Recuerden sus historias. La verdad nos protegerá». Mientras retrocedían, el monstruo se abalanzó. En un último esfuerzo, Laura alzó las manos al aire, como si intentara encerrar la única luz que les quedaba. Y en ese momento, todo se sintió en suspenso. Su destino pendía de un hilo, a punto de ser decidido. Ante el temible avance de la criatura, una pregunta resonó en la mente de Laura. ¿Podrían las verdades compartidas contrarrestar la oscuridad que ahora se manifestaba ante ellos? ¿O el precio de enfrentarse a sus demonios sería demasiado alto? Laura sintió como el frío del monstruo se insertaba en su piel, pero se negó a dejarse dominar por el miedo. Mientras la criatura se acercaba, sus tentáculos danzantes se volvían más definidos y susurrantes, como si cada uno llevara una historia oscura. El eco de los secretos compartidos temblaba en el aire, y ella comenzó a visualizar la luz que emanaba de las palabras de sus amigos. «Por favor», gritó, saltando hacia adelante. «Hoy, aquí y ahora, enfrentamos juntos nuestra verdad. No podemos dejar que nos derrote». La voz de Laura resonó, fuerte y clara, como un faro en la tormenta. La sombra se detuvo un instante, confundida por el poder colectivo que se estaba formando en el jardín. Los demás, sintiendo el temblor de su propia valentía, comenzaron a hablar en unísono. Sus voces se entrelazaron, creando una sinfonía aterradora, cada lágrima y suspiro se unieron en una marea imparable. «Te enfrentamos», exclamó doña Emilia, su declaración llena de desafío. Los tentáculos del monstruo se retorcieron con furia, como si estuvieran sacudidos por un viento oscuro. Laura observó cómo su rostro se agrietaba, revelando fragmentos de recuerdos, susurros de dolor y arrepentimiento que parecían cobrar vida a medida que brotaban del propio monstruo. «Eso es. Es nuestra verdad», gritó Laura, y su corazón latía con fuerza, cada pulso un latigazo de esperanza. «No se detengan. Sigamos hablando». La voz de Teresa se unió a la de Laura, su miedo transformándose en fuerza. «Nos hemos callado demasiado tiempo. Has vivido de nuestros secretos, pero eso se acabó». La criatura comenzó a desvanecerse, pero no sin dejar de luchar. Cada confesión era un golpe que la debilitaba, y su grito, un eco lejano de las verdades que ya no tenían ningún poder sobre ellos. Pero la oscuridad no se rendía fácilmente. Con un rugido que resonó en sus cabezas, el monstruo se abalanzó, dispuesto a devorar aquella luz que comenzaba a brillar. «Formen un círculo», ordenó Laura, guiando a todos a tomar las manos. «Unámonos. La verdad nos hará más fuertes». Mientras sus manos se unían, un brillo empezaba a envolverlos, una energía vibrante emergió de su unión. Cada confesión, cada historia compartida, se transformó en un escudo de luz que crecía en intensidad. Los gritos del monstruo se convirtieron en un eco doloroso mientras la luz luchaba contra la oscuridad. Finalmente, casi como si el tiempo se detuviera, una explosión de luz blanca estalló en el jardín. La oscuridad pareció encogerse, gritando mientras era consumida por el resplandor. El monstruo, al verse acorralado, emitió un último aullido y se desvaneció, dejando atrás solo un soplo de viento frío que atravesó a todos. Laura, tambaleándose por el impacto, sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Miró a su alrededor y vio las caras de sus amigos marcadas por el cansancio pero radiantes de coraje. Habían vencido,
pero el precio de su enfrentamiento aún pesaba en el aire. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una inquietante duda permanecía: ¿realmente han vencido a la oscuridad, o solo han conseguido aplazar su regreso? Una sombra más pequeña, una reminiscencia del monstruo, se deslizó apenas visible entre las sombras del jardín, como un eco de sus peores temores. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería posible que lo que habían enfrentado no fuera más que un heraldos de lo que estaba por venir? Mientras el grupo tomaba aliento, el sonido de una campana resonó a lo lejos. Era un recordatorio de que la batalla había sido ganada, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Un profundo silencio se apoderó del jardín mientras todos contenían la respiración. La duda flotaba en el aire cargado de tensión. ¿Qué haremos ahora?, murmuró Teresa, su voz apenas un susurro ante la oscuridad que lentamente comenzaba a establecerse de nuevo. Laura dio un paso adelante, la mirada fija en la negrura que se cernía sobre ellos. Su valentía debía ser alimentada, no solo por sus historias, sino también por lo que seguía oculto en la noche. Las sombras podían estar recuperándose, pero ella estaba lista para avanzar, cueste lo que cueste. Debemos estar preparados para lo que venga porque la verdad se manifiesta de formas inesperadas, dijo, sintiendo su determinación crecer. Sin embargo, el jardín aún albergaba un secreto más. Entre los arbustos, un objeto brillante captó la atención de Laura. Su corazón se detuvo un segundo. Podría ser la respuesta a lo que estaba por venir, o un nuevo vínculo con la oscuridad que habían dejado atrás. Vayamos por ello, murmuró, sabiendo que sus pasos futuros podrían llevarlos a un destino aún más aterrador. ¿Era el inicio de una nueva batalla? El murmullo de la campana aún resonaba en los oídos de Laura cuando, con cada paso hacia el resplandor, la tensión en su pecho crecía. Aquella luz nueva, originada de su propia lucha, parecía ser un faro que apuntaba hacia lo desconocido. Se agachó para tomar el objeto brillante, su corazón palpitaba con fuerza como si anticipara una revelación. Era una pequeña caja de metal, decorada con intrincados grabados, que emitía un tenue fulgor en la penumbra. La unió a su pecho, sintiendo como el frío del metal la atravesaba, y de repente una oleada de imágenes la envolvió, sus amigos riendo, momentos felices, pero también otros cargados de tristeza y secretos ocultos. La caja parecía vibrar con la memoria de sus historias. ¿Qué es esto?, preguntó doña Emilia, acercándose con cautela. Su voz sonó tamizada por la curiosidad y la incertidumbre. No lo sé, pero siento que es algo importante, contestó Laura, mientras contemplaba el arte en la superficie de la caja, ansiosa por descubrir qué encerraba. Lentamente, se abrió un pequeño broche, y al instante un atisbo de luz estalló de su interior, envolviendo el jardín en un resplandor. Una sombra emergió, tomando forma ante ellos. Era una figura conocida, pero distorsionada, sus ojos resplandecían con la esencia de aquellas verdades olvidadas. «Habéis despertado mi guardia», dijo la imagen con voz profunda y retumbante. «Soy el eco de vuestras decisiones y ahora estaré presente hasta que enfrentéis la verdad detrás de vuestros secretos». Laura sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. Las palabras resonaban como campanas en su mente, lo que habían luchado con tanto fervor, lo que habían superado y confundido en la oscuridad. Este ser no era el monstruo del pasado, sino un vínculo con las decisiones que todavía podían retumbar en sus vidas. «¿Qué tienes que decirnos?», inquirió Teresa, aferrándose a Laura con fuerza. Por un momento, todos quedaron inmóviles, la luz temblorosa de la caja reflejaba los temores en sus miradas. «Cada uno de vosotros ha llevado consigo secretos, sombras que se alimentan de la incertidumbre», continuó la figura. «Pero para enfrentar las sombras completamente, debéis liberar las verdades que todavía os atan. La oscuridad puede disfrazarse de lo que menos imagináis». Laura miró a sus amigos, cada uno con su carga de tristeza y secretos por revelar. Todo lo que habían visto, la lucha que habían emprendido, parecía tan solo el inicio de algo más profundo. «Debemos hablar», proclamó. «Debemos compartir lo que hemos escondido. La luz no se fortalece al ignorar la oscuridad». El resplandor del jardín creció como si la caja absorbiera su determinación. Pero la figura oscura sonrió, ocultando algo entre las sombras de su rostro. «Os recordaréis que no estáis solos ante las consecuencias. Vuestra lucha tiene un precio.
Laura sintió el sudor correr por su frente. ¿A qué te refieres? Lo que hemos hecho ya ha significado mucho, no podemos retroceder. No hay camino hacia adelante sin mirar atrás. Añoistrificaréis si no enfrentáis lo que cargáis. Ello puede llegar a costaros más de lo que imagináis. Los demás comenzaron a murmurar inquietos, mirándose unos a otros, inquietos por lo que la figura podría significar. La incertidumbre se instaló nuevamente en el aire pesado del jardín. De repente, un rayo desgarrador iluminó la escena, y la figura se desvaneció junto con el resplandor de la caja. En el silencio que siguió, el miedo no era el único sentimiento presente. También había un eco de esperanza, por la posibilidad de liberar sus verdades, pero el precio de esa libertad aún permanecía envuelto en misterio. ¿Y si lo que se revela es aún más aterrador que el monstruo?, murmuró por lo bajo doña Emilia. Mejor afrontarlo que vivir atados a nuestras sombras, respondió Laura, cerrando la caja con decisión. Pero la pregunta se había sembrado en la mente de todos. Ocultándose entre las sombras, un pequeño susurro resonó, dejando a todos con una sensación de inquietud que les heló la sangre. La verdad a veces da más miedo que la mentira. Laura temía lo que vendría después, lo que ahora sabían que debían enfrentar. El jardín, que antes había sido un lugar de lucha y victoria, ahora se transformaba en la antesala de otra batalla monumental. ¿Qué secretos ocultos saldrían a la luz? Caminando hacia el futuro incierto, el TEAM se preparó para desentrañar los secretos ocultos en sus corazones, con la caja recordándoles que la guerra con las sombras nunca termina realmente. ¿Qué serían capaces de revelar? Mientras emprendían su viaje hacia lo desconocido, un eco del pasado siempre a sus espaldas les susurraba que la oscuridad nunca duerme. Laura sintió que el aire en el jardín se volvía más pesado, como si la oscuridad estuviera filtrándose de entre los árboles. Un escalofrío la recorrió mientras su mente trataba de procesar lo que acababan de presenciar. La figura oscura había dejado una marca, un eco perturbador, y el silencio que ahora las envolvía era ensordecedor. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Teresa, su voz temblando ligeramente. ¿Realmente podemos enfrentar nuestros secretos? Doña Emilia se aferra a su mano, buscando consuelo en el contacto. No tiene sentido ocultarlo más, necesitamos hablar. Cada uno de nosotros tiene algo que temer, pero ese miedo puede convertirse en nuestra fortaleza. Laura miró a sus amigos, notando el titubeo en sus expresiones. Cada uno de ellos llevaba una historia consigo, una sombra que tal vez nunca había visto la luz del día. Quizás, empezó, podríamos comenzar por lo que nunca nos decimos. Aquí, en este lugar, podemos ser honestos. El murmullo en el grupo creció en tensión. Una parte de ellos sabía que la verdad podría liberarles, pero otra parte temía las repercusiones. La caja de metal, ahora cerrada, parecía estar esperando el momento justo para abrirse de nuevo, como si fuese un ser vivo ansioso por revelar lo que habían enterrado. Yo, nunca conté lo que pasó aquella noche, admitió María, con la voz apenas audible. Todos voltearon a mirarla, la presión de sus miradas podría cortar el aire. Cuando tuvimos el accidente en la carretera, creí que habíamos perdido todo. No soy la misma desde entonces. Las palabras de María resonaron en sus corazones, profundizando la atmósfera que ya era densa con el peso de los secretos. Laura sintió un nudo en su garganta, empezando a recordar detalles que había preferido olvidar. Yo a veces me pregunto si hubiera hecho algo diferente, quizás, eso nos habría salvado. Y, sin embargo, seguimos adelante como si nada hubiese cambiado. Los murmullos se multiplicaron y pronto el jardín se llenó de confesiones. Cada verdad liberada parecía sacar a la luz las sombras en los rostros de cada uno. ¿Sabéis? Mi madre se enfermó cuando yo tenía 14 años, reveló Esteban, su voz temblando de emoción. Nunca le dije lo mucho que la amaba. Siempre pensé que tendríamos tiempo. Después de que se fue, me sentí tan culpable, como si pudiera haber hecho algo. Eso me consume. Cada confesión era un intento de despojarse de las cadenas invisibles que cada uno había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, en el aire se cernía una tensión palpable, como si estuvieran despertando no solo sus recuerdos, sino algo más oscuro. Justo cuando el ambiente empezaba a hacerse más ligero, un viento helado sopló a través del jardín,
trayendo consigo un susurro escalofriante que heló la sangre en sus venas. Toda sombra tiene su precio, resonó una voz lejana, una advertencia que sentía venir. ¿Estáis preparados para afrontar las consecuencias de dejar entrar la luz? Un temblor recorrió la tierra bajo sus pies, como si la misma realidad estuviera amenazando con romperse. Laura sintió una descarga de adrenalina. Nadie estaba a salvo. Sus verdades podrían liberar o destruir todo lo que conocían. No podemos detenernos ahora, exclamó Laura, el temor y la determinación mezclándose en su pecho. Si no enfrentamos esto juntos, nos tragará por completo. Los secretos son más poderosos de lo que imaginas. La caja brilló tenuemente a sus pies, pulsando con una luz propia, y la advertencia flotaba en el aire como humo. Estaba claro, este era solo el comienzo. La revelación que habían desencadenado requeriría mucho más que sinceridad. Mientras la bruma de la noche empezaba a cubrir el jardín, un nuevo eco resonó en sus corazones, y todos se dieron cuenta de que el paso hacia la luz estaba plagado de peligros. Estaban listos para enfrentar no solo sus secretos, sino también las sombras que éstos traían consigo. La respuesta apenas comenzaba a dibujarse ante ellos, junto a la amenaza inminente que acechaba desde la oscuridad y sí. Tenemos que tomar decisiones más difíciles para protegernos entre nosotros, murmuró Teresa, su rostro pálido, lo que dejó a todos en un tenso silencio, sin respuestas claras, solo anticipación por lo que estaba por venir. Laura sintió que su corazón latía con fuerza mientras el aire alrededor de ellos se tornaba más denso. La voz que había resonado como un eco lejano parecía aún persistir, dibujando sombras en sus rostros. Un peso invisible caía sobre cada uno de ellos, y el jardín, antes un refugio sagrado, se convertía en un laberinto amenazante. ¿Qué significa eso de toda sombra tiene su precio?, preguntó Esteban, impacientándose. Su voz, normalmente firme, ahora sonaba casi desesperada. ¿Qué precio estamos hablando? María, que había comenzado a abrir su corazón, se quedó extrañamente pálida. Tal vez significa que hay consecuencias por lo que hemos hecho o dicho en el pasado, sugirió, apenas respirando. ¿Y si esas sombras de las que hablamos no son solo nuestros secretos? ¿Y si traemos algo más oscuro? Doña Emilia, que siempre había mantenido una postura protectora, frunció el ceño y miró hacia el lugar donde la figura oscura había estado. Este lugar tiene historia que ha sido enterrada. Todos estamos conectados de alguna manera. Quizás aquel que fue herido busca un equilibrio. Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía y temor. Laura, asumiendo el liderazgo, se aproximó a la caja metálica que brillaba tenuemente como si esperara ansiosamente su momento. La luz nos muestra nuestras sombras, pero también puede ofrecernos una salida. Flexionó los dedos. Un deseo intenso de abrir la caja la invadió. Pero algo en el aire le advertía sobre la imprudencia. Pero, ¿y si la salida nos lleva a un lugar peor?, interrumpió Teresa, su voz casi un susurro. A lo que también escondemos debemos intentarlo, insistió Laura, pasando su mano por la fría superficie de la caja. No podemos seguir más así. La única manera de liberarnos de estos secretos es dándoles voz. Las miradas de sus amigos se encontraron, cada uno midiendo la decisión que estaban a punto de tomar. Un pequeño chispazo de resolución se encendió en sus corazones, ellos sabían que el riesgo era alto, pero la necesidad de la verdad era aún más poderosa. Con un movimiento valiente, Laura levantó la tapa de la caja. En su interior no había documentos ni objetos, sino una luz intensa que pareció absorber la oscuridad a su alrededor. Un viento helado brotó de la caja, acariciando sus rostros y dejándolos atónitos. Susurros comenzaron a emanar de la luz, un canto antiguo y melancólico que parecía invocar sus miedos más profundos. ¿Qué está pasando?, preguntó Esteban, retrocediendo un paso. El brillo de la lámpara reveló espejos que reflejaban sus rostros alterados y pálidos. Cada imagen traía consigo un fragmento de los secretos que habían compartido, entrelazándolos de formas que nunca habrían imaginado. Es un espejo, murmuró doña Emilia con un tono grave. Lo que vemos no es solo nuestro dolor. Es lo que hemos hecho a otros, las vidas que hemos tocado y lastimado. Todo está conectado. Laura sintió que el aire se volvía aún más pesado.
Un grito interno resonó en su mente. No, no podemos dejarnos llevar por esto. Hay algo más que todavía no entendemos. Al instante, un estruendo sacudió el jardín, provocando que algunos de ellos cayeran contra el suelo, el eco de una risa cruel rebotando entre los árboles. Creían que sus verdades los salvarían, se burló una voz desconocida, resonando como un trueno. Mis sombras requieren más que confesiones. El grupo se miró en pánico. En algún lugar entre la tormenta de luz y sombras, se encontraba una presencia inquietante que ahora se dejaba sentir con más claridad. Levantes la vista. Y vean al cuidador de la oscuridad, gritó Laura, dando pasos hacia adelante. Ya no podían dar marcha atrás, su única esperanza era enfrentar no solo sus secretos, sino a lo que se escondía detrás de ellos. El jardín parecía transformarse, los árboles susurraban advertencias y el viento empujaba. Sabían que estaban adentrándose en terrenos inexplorados, donde las consecuencias podían ser más terribles de lo que habían imaginado. La batalla entre luz y oscuridad apenas había comenzado. ¿Están listos para lo que vendrá?, preguntó Laura, su voz resonando con la firmeza que todos necesitaban. Porque no hay vuelta atrás, solo adelante. Las sombras se enfrentaron con ellos, un nuevo desafío se erguía en el horizonte, y cada paso que daban se convertía en un eco resonante que anunciaba una confrontación inevitable. La verdad no solo sería su salvación, también podría ser su perdición. ¿Conseguirían descubrir el verdadero significado de la oscuridad que acechaba en sus sombras? La respuesta se abría como una pregunta que cada uno debía responder, enfrentándose a sus miedos en un camino lleno de incertidumbre. El jardín había quedado sumido en un silencio aterrador, interrumpido solo por el susurro lejano de hojas que temblaban como si hubieran escuchado un secreto escalofriante. El viento había cesado de soplar, dejando esa atmósfera tensa en la que cada uno de ellos podía sentir claramente el palpitar de su propio corazón. Laura, murmuró María, su voz temblorosa cortando el aire. No me gusta cómo se siente esto. Las miradas se encontraron, y dentro de cada uno brillaba un reflejo de miedo. No solamente frente a lo desconocido, sino también a lo que podían descubrir de sí mismos. El canto que provenía del espejo parecía intensificarse, un llamado que se entrelazaba con sus nervios, prometiendo un entendimiento que quizás preferirían ignorar. ¿Y si lo que vemos nos destroza?, preguntó Teresa, sus ojos revelando un abismo de dudas. Estoy comenzando a pensar que estamos jugando con fuerzas más allá de nuestro control. Siempre hay un precio, intervino doña Emilia, su voz resonando como un eco de esa advertencia desde antes. Pero en cada costo existe una oportunidad. Cada sombra también esconde una historia. Quizás lo que debemos hacer no es huir, sino entender. Las palabras de Emilia calaron profundo en Laura. La presión de lo que había comenzado como un simple encuentro en el jardín se había transformado en una lucha por la verdad. Nerviosa, se acercó al espejo que mantenía el canto pulsante, sintiendo su energía casi absorbente. Con un movimiento decidido, Laura alargó su mano hacia la luz. Un destello la envolvió, y al instante se encontró rodeada por visiones deslumbrantes, figuras danzantes la rodeaban, cada una representando una vida que había tocado, una historia que había profundizado. La escena era un collage de momentos, risas, lágrimas, traiciones y reconciliaciones, todo entrelazado con hilo de dolor y redención. Laura, gritó Esteban, pero su voz se sentía lejana, suplicante. No te dejes llevar, es peligroso. Sin embargo, esa luz la invitaba, no podía apartarla. Era como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Ella sintió que algo oscuro comenzaba a materializar en el fondo, una figura que emergía lentamente mientras el canto se convertía en una melodía trágica. La figura oscura se fue delineando con claridad. Era el guardián de esos secretos ocultos, la voz burlona que había resonado. Creo que han empezado a comprender el precio de sus sombras, dijo con una risa que resonaba en sus corazones, infundiendo terror y un inexplicable orgullo en ellos. El miedo se apoderó de Laura, pero a la vez se sintió llena de una determinación feroz. ¿Quién eres?, gritó, apenas consciente de que se había convertido en el centro de atención de todos. Soy el precio que deben pagar por cada vida que han tocado. Ella se preguntan. La figura sonrió, su mirada penetrante y expectante. ¿Por qué permanecen en la sombra?
¿Por qué han callado sus verdades? Era una pregunta demoledora que resonaba en sus almas. La oscuridad había sido liberada, y de alguna forma, habían atraído su atención. ¿Queréis enfrentar el pasado? ¿O preferiréis seguir viviendo en esta ignorancia relativa? Preguntó el ser, como si el mismo aire temiera su respuesta. Laura sintió la lucha en su interior. Podían rechazarlo, pero era claro que lo que llevaban dentro se convertiría en su propia perdición. Sus amigos, al ver la tensión, comenzaron a dar un paso atrás, pero Laura se mantuvo firme. Si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos romper la cadena. No estarán solos, siempre han estado conectados, intervino María, con fuerza renaciendo en sus palabras. Por lo que hemos hecho, también hay un camino para redimirnos. La figura oscura se echó a reír, y su risa se mezcló con el canto. Muy bien, entonces a enfrentar el precio, dijo, y en ese instante, el aire se volvió aún más pesado, como si el propio tiempo se detuviese, así, con un eco de una antigua maldición resonando a su alrededor. Laura, Esteban, María, Teresa y doña Emilia se plantaron frente a la sombra, y decididos a revelarse a sí mismos y enfrentar el efecto de sus acciones. El jardín, ahora un campo de batalla de luz y oscuridad, esperaba con un aullido a su decisión. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para verte a ti mismo por completo? Mientras la figura se desvanecía, la pregunta quedó flotando en el aire, un reto a cada uno de ellos. El paso hacia lo desconocido estaba trazado. La lucha apenas comenzaba, pero no había retorno. Cada uno debía enfrentar lo más oscuro de su ser, y el eco prometía que lo harían pronto. La tormenta había pasado. El cielo se despejaba, y la luna brillaba, llena y plateada, como un testigo silencioso del enfrentamiento que había tenido lugar en el jardín. Laura y los Rojas se encontraban exhaustos, sus cuerpos cansados, pero sus corazones palpitaban con una mezcla de aliviado triunfo y profundo temor. Habían enfrentado sus demonios, pero la pregunta de qué precio tendrían que pagar aún flotaba ominosamente en el aire. Lo hicimos, murmuró Teresa, su voz quebrada, buscando respuestas en los rostros de los demás. Laura la miró, notando las marcas de las lágrimas en sus mejillas. Lo enfrentamos, respondió Laura, sin duda en su corazón. Este era un paso hacia adelante. Pero había algo más. La sombra había sido derrotada, pero su presencia todavía se sentía como un eco en sus mentes. Doña Emilia se acercó a la caja metálica, aún reluciendo en el suelo. Lo que hemos hecho no es suficiente, dijo con una voz serena, pero firme. Necesitamos más que valentía, debemos compartir todo lo que llevamos en nuestro interior. Todos esos secretos ocultos deben salir a la luz. A medida que las palabras de la anciana resonaban, un entendimiento se fue entablando entre los presentes. Laura respiró profundamente. Era el momento. Quisiera comenzar, dijo, rompiendo el silencio que se había instalado. Desde que llegué aquí, he aprendido más sobre mí misma de lo que creía posible. Mi vida ha estado llena de decisiones que no he afrontado y miedo que me ha mantenido oculta. Pero ahora entiendo que esos miedos solo tienen poder sobre mí si les permito que lo tengan. Con cada palabra suya, la tensión en la atmósfera comenzó a disiparse un poco más. María, observando a Laura, sintió que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies, y finalmente se atrevió a hablar con valentía. Yo fui quien tomó las riendas aquella noche en el accidente y jamás me perdoné por no haber hecho más. Sus ojos destellaron con furia y dolor. Cada día ha sido un recordatorio de que podría haber salvado a otros. Pero estoy aquí, lista para enfrentar las verdades que me han estado ahogando. Esteban, con la voz temblante, añadió, nunca perdoné a mi padre por abandonarnos. Viví enojado, pensando que era un monstruo. Pero sé que yo también tengo cosas de las que arrepentirme. Laura sintió como el aire se volvía más ligero, como si las confesiones fueran un bálsamo para sus almas. Uno a uno fueron compartiendo sus secretos. Reajo a reajo, las sombras parecían menguar. Las verdades que llevaban años ocultas empezaban a liberarse de los corazones que las habían atado. Cada confesión era una luz que deshacía las sombras que aún quedaban, una forma de rendición que abría las puertas al perdón, hacia la redención. Cuando llegaron al último secreto, a Laura le crujían las manos, y su voz ya no podía mantener la calma.
Por todo lo que hice y no hice, por las vidas que toqué sin querer y todo lo que he perdido, les pido perdón. Y quiero perdonarme a mí misma. Caminemos juntos hacia la luz. En ese momento, el jardín se iluminó con una luz cálida que llenó el frío que había dejado la sombra. Doña Emilia, apenas en susurros, cerró su mano alrededor de la caja, ahora insignificante ante la magnitud de lo que habían logrado. La verdad se siente más pesada antes de ser liberada. Pero ahora la luz nos pertenece. La familia Rojas y Laura estaban unidos no solo por el dolor, sino por un vínculo renovado que permaneció intacto mientras las lágrimas mezcladas se convirtió en una lluvia de esperanza. Se abrazaron juntos en un solo círculo. En medio de las estrellas brillantes, supieron que, a pesar de los desafíos que vendrían, ya no estarían solos. De pie, con la luna llena reflejando su luz en el jardín recién purificado, se sintieron más fuertes que nunca. El camino hacia adelante sería complicado, pero juntos podrían enfrentar lo que la vida les presentara. Con el poderoso eco de lo que habían trascendido, sintieron una chispa renovada de fuerza en cada uno de ellos. Así es como quebramos el ciclo, murmuró Laura, sonriendo a sus amigos. Así es como nos sanamos. El jardín, que durante tanto tiempo había sido un lugar de sombras y malas historias, ahora iluminaba su camino hacia una vida plena de verdad, amor y luz. Juntos, listos para enfrentar el futuro, entendieron que en la lucha por el pasado, también encontraron la fuerza para seguir adelante. Necesitas suscribirte ahora mismo, para no perderte más historias como esta. Este es el momento de mostrar tu apoyo y llenar de energía este canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No se queden fuera de esta experiencia.